A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilixa Arcaya, en la coordinación y producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. La Fiscalía de Estados Unidos aseguró este lunes que el caso de Alex Saab, quien se encuentra preso en ese país tras ser extraditado de Cabo Verde a mediados de octubre, es de interés público y por lo tanto no debe cerrarse el acceso ni a la prensa ni al público. De esta forma, las autoridades de Estados Unidos responden a una moción hecha por la defensa de Saab que pidió la restricción de acceso a la sala virtual vía Zoom a medios y periodistas independientes venezolanos, luego de que salieran a la luz fotos y un extracto del video en el que se ve al barranquillero ataviado con el mono naranja con el que visten a los presos en ese país, a pesar que es ilegal hacerlas públicas. A juicio de la Fiscalía, el gobierno tiene el deber afirmativo general y primordial de oponerse al cierre al público y dijo que en este caso tomar esta medida no tiene nada de esencial para los intereses de la justicia estadounidense. Por eso cree que el hecho de que la audiencia sea pública no supone riesgo alguno para llevar un juicio justo ni que hayan problemas de seguridad. En otras noticias, el canciller del régimen, Félix Plasencia, afirmó este martes que su administración solicitó participar en la Unión Económica Euroasiática, de la que ya es país observador Cuba. Nosotros estamos solicitando nuestra participación en el Foro Euroasiático, señaló en una conferencia en Moscú organizada por el Club de Debate Valdai en referencia a la Unión Económica Euroasiática. Plasencia reveló este lunes durante su reunión con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, habló de nuestro interés de participar en ese grupo. Venezuela quiere estar ahí, Venezuela sabe que ahí podemos desarrollar un trabajo útil para todos los países del grupo, para Rusia y para Venezuela, recalcó. Esa organización postsoviética está formada por Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. En otras informaciones, la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Paloma Favieris, aseguró que unos 90.396 venezolanos fueron acogidos en el país por razones humanitarias desde el año 2019. Esto se debe a que España entendió que el caso de los migrantes procedentes de nuestra nación no se ajustan a los parámetros para reconocerlos como beneficiarios de protección o refugiados. Desde que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, instó a todos los países en 2018 a otorgar protección a los migrantes venezolanos debido a la crisis humanitaria que se vive en nuestro territorio y que les impide regresar. En ese sentido, Favieris explicó que España antes de ese año denegaba las solicitudes de protección internacional de los venezolanos. En otras noticias, el régimen de Nicolás Maduro ratificó este lunes su compromiso con el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional, a pesar de la discrepancia de las autoridades del país con la decisión de la Fiscalía de esa Corte de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en la nación caribeña. Venezuela, como Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratifica el pleno compromiso con la vigencia de dicho estatuto con instrumento jurídico internacional orientado a establecer un proceso de legalidad y de jurisdicción complementaria para la atención de formas delictivas, particularmente lesivas, señaló el comunicado de la Cancillería de Maduro. Igualmente sostuvo que la muestra de ese compromiso es la firma de un memorándum de entendimiento con la Corte Penal Internacional el pasado 3 de noviembre, a pesar de la discrepancia o de la discreción de las autoridades nacionales con la decisión de la Fiscalía de iniciar una fase de investigación sobre los hechos que comenzaron en abril de 2017. Ahora pasamos a declaraciones con RCR, donde Mariela Magallanes, diputada y responsable o representante de Guaidó en Italia, que opinó sobre el Estatuto de Roma de la CPI.
Destacar que desde hace 2 semanas Italia ha estado involucrada directamente en los acontecimientos que pasan en Venezuela, por supuesto lamentablemente involucrados con la corrupción y con todas esas denuncias que se han venido realizando y que hoy la justicia internacional y las autoridades de otros países están poniendo al público la verdad. O sea, estamos poniendo al público la verdad, y esto no podemos dejar de mencionar que la extradición de Alex Saab, la próxima, o la aprehensión del Pollo Carvajal, y lo que han sido todos estos personajes que están involucrados directamente con el régimen, desde Chávez hasta Nicolás Maduro, están teniendo ya respuesta para los venezolanos. Y una de ellas es precisamente una denuncia que salió el año pasado con respecto al presunto financiamiento a diferentes movimientos internacionales. Hablo internacionales porque hablamos desde Venezuela, para financiar partidos políticos, gobiernos, campañas políticas, y poder así perpetuar un plan geopolítico de proyectos que van más allá de nuestro país y van más allá de nuestra región. Y entre ellos estaba el presunto financiamiento a movimientos en Europa, entre ellos los casos más sonados, el de Podemos, y el año pasado salió a relucir el del Movimiento 5 Estrellas. Importante recordar que el Movimiento 5 Estrellas el año pasado, desde el 2019, cuando era gobierno en Italia, no reconoció al presidente interino de Juan Guaidó, y que eso no permitió que la Unión Europea, de manera completa, con sus 27 países miembros, pudieran reconocer como instancia al gobierno interino de Juan Guaidó. En materia electoral, el rector del CNE, Roberto Picón, informó que hasta el 11 de noviembre pueden realizarse cambios de postulaciones y candidatos para las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre. En entrevista, Picón explicó que esta es la recta final, terminando la fase 3 de postulaciones. El 11 de noviembre tiene que validarse todo el proceso de configuración del sistema de totalización con las últimas sustituciones, modificaciones y alianzas que puedan estarse dando en estos últimos días o en todo el territorio nacional. Y eso explica el proceso de impresión de fe de ratas que hay que distribuir en todos los centros de votación para que la gente esté enterada que tal partido ya no apoya a este candidato, sino a otro, precisó. A propósito, un total de 1.875 equipos de votación que se utilizarán en los últimos o en los próximos venideros comicios regionales y municipales del 21 de noviembre fueron alistados este lunes durante una 15ª jornada de la auditoría de producción de máquinas de votación que continúa desarrollándose en las instalaciones industriales del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche. Fueron seleccionados para ejecutar el diagnóstico técnico y operativo 35 equipos correspondientes a 4 municipios del estado Anzoátegui, Bolívar, Aragua, Diego Bautista, Urbaneja y uno del estado Miranda. Mientras que el presidente interino Juan Guaidó llamó a la comunidad internacional a frenar el avance del régimen autoritario en Latinoamérica tras la concretación del fraude electoral en Nicaragua. Este fraude repetido y perpetuado, hoy reiteramos en los casos de Cuba y Venezuela, debe llamar al mundo democrático a la flexibilización o a la reflexión sobre el verdadero alcance de la lucha contra las dictaduras de nuestros tiempos. ¿Estamos haciendo lo suficiente?, se preguntó una columna de opinión pública en El Diario. Por su parte, Nicolás Maduro ratificó de cobardes a los países que manifestaron su rechazo y descontento a las elecciones regionales o a las elecciones generales de Nicaragua por considerar que no se realizaron con condiciones democráticas. Dicho esto, el lobby del Departamento de Estado está activado contra Nicaragua, buscando que gobiernos cobardes se pronuncien contra el pueblo de Nicaragua, porque pronunciarse contra las elecciones de Nicaragua. Escuchemos. El lobby del Departamento de Estado está activado contra Nicaragua, buscando que gobiernos cobardes se pronuncien contra el pueblo de Nicaragua, porque pronunciarse contra las elecciones de Nicaragua es pronunciarse contra el pueblo de Nicaragua, porque es el pueblo soberano quien salió a votar y debe respetarse la voluntad política y soberana del pueblo de Nicaragua que salió masivamente a votar.
Pero Estados Unidos está llamando a las cancillerías, a los gobiernos, para que saquen un comunicado. ¡Cobardes! 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 Al final, los que prevalecen son los valientes, los que luchan, los que batallan, los que defienden la dignidad y la verdad. Los cobardes quedan olvidados en el tiempo y en el camino. En otras noticias, el Tribunal Federal de Miami, en los Estados Unidos, señaló el ex gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, y Álvaro Pulido, entre otros, como fugitivos por la trama de corrupción presuntamente relacionada a Alex Saab y a los Clapp, indicó el periodista Joshua Goodman en la agencia AP. Un tribunal federal de Miami transfiere el estatus de fugitivos al exgobernador Pro Maduro y a los socios del empresario Alex Saab como parte de la investigación sobre la corrupción del programa de cajas de alimentos insignia de Venezuela, escribió en Twitter. Los otros designados como prófugos son Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Liscano Manrique y Ana Guillermo Luis. En tema de presos políticos, la ONG de Venezuela, Foro Penal, denunció este lunes que en el país caribeño hay 252 detenidos a los que la organización considera como presos políticos, sin variaciones con respecto a su último informe publicado el pasado 2 de noviembre. Al día de hoy se mantiene el registro de 252 presos políticos en Venezuela, además de 9.417 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, señaló el vicepresidente de la organización, Gonzalo Imiot, en su cuenta de Twitter. El Foro Penal detalló que el total de reos, 237 son hombres, 15 son mujeres, con los que un menor de edad también permanece allí. También indicó que 120 son civiles y 132 son militares. Pasamos a protestas en Venezuela, donde el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud, FETRASalud, Pablo Zambrano, exigió un salario digno para todos los trabajadores del área. A través de un video publicado en su red social Twitter, se dirigió a Nicolás Maduro, indicando que es necesario buscar la salida al problema de los salarios. Hoy estamos desde el materno infantil de Calicuao con los trabajadores sanitarios invitando a la movilización que se realizará el día miércoles 10, Avenida Universidad, esquina del Corazón de Jesús, para reclamarle a la patronal gobierno que tiene que cambiar su política económica porque los trabajadores merecemos un salario digno, un salario justo. Nosotros queremos trabajar y cobrar para que eso nos permita vivir con dignidad. Así que, Nicolás Maduro, tienes que buscarle salida al problema del salario de los trabajadores venezolanos. ¡Salario digno! Por su parte, este lunes, varios trabajadores de la Corporación Agrícola Integrada Caica en el estado Cojedes marcharon por las principales calles de San Carlos para exigir que les sea cancelado los meses de sueldo que se les debe. A través de un video publicado en la red social Twitter, los trabajadores exigieron al gobierno nacional que se les cancele los 5 meses que llevan sin percibir salario. De acuerdo a las denuncias, un total de 184 trabajadores que tienen 5 meses sin recibir sus honorarios. En otras noticias, Venezuela registró 748 nuevos casos comunitarios de COVID-19 y 12 fallecidos en las últimas 24 horas, según el reporte oficial correspondiente a este lunes 25 de octubre. De acuerdo con el informe diario del régimen de Nicolás Maduro, la mayor cantidad de casos se presentó en Miranda con 198, seguido de La Guaira con 192, Caracas con 116, Bolívar con 72 y Monagas con 46. Entre otras entidades a nivel nacional. Por su parte, del tiempo en Venezuela, INAMED informó que para este martes se mantiene la estabilidad atmosférica en gran parte del país. El organismo señaló además que la zona de convergencia intertropical genera áreas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas en el estado Zulia, Andes, Apure, Barinas, Cojedes, Amazonas y Bolívar. INAMED no descartó lluvias en Sucre, del Tamacuro y el Esequibo. En materia económica, el Observatorio Venezolano de Finanzas publicó este lunes el precio de la canasta alimentaria para el mes de octubre. De acuerdo al reporte publicado a través de su cuenta en la red social Twitter, el precio de la canasta alimentaria para octubre fue de $343.75. Según la OVF, la cifra corresponde al máximo histórico debido a que el aumento fue de 12%
con respecto a la canasta de septiembre. Asimismo, detallaron que la inflación mensual para el mes de octubre fue de 8.1%, mientras que la inflación interanual se situó en 1.258% y la acumulada fue de 576.3%. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, culpó hoy a Occidente de la crisis migratoria de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde se han concentrado varios miles de migrantes procedentes de Oriente Medio. Creo que la solución a estos problemas debe radicar en el pleno respeto de los principios del derecho humanitario y, por supuesto, no podemos olvidar dónde está la raíz del problema, dijo Lavrov en rueda de prensa. En su opinión, la raíz del problema es la política que los países de la OTAN y de la Unión Europea han practicado en relación a Oriente Medio y el norte de África, y el intento de imponer su propia interpretación de los valores democráticos. Además, acusó a Occidente de sabotear el retorno de los refugiados sirios que se encuentran en países como Líbano, Jordania o Turquía. En otras informaciones en el mundo, Human Rights Watch cuestionó este martes la posición adoptada por el gobierno de Alberto Fernández respecto a las elecciones generales en Nicaragua, consideradas una farsa por gran parte de la comunidad internacional. Es un disparate, dijo el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Disparate de la Cancillería argentina sobre Nicaragua. En su opinión, las elecciones y la detención de candidatos presidenciales son dos cosas distintas. Les preocupan las detenciones, pero no se pronuncian sobre las elecciones por tratarse de cuestiones internas, señaló Vivanco. Y en los deportes le daremos el paso a nuestro colega David Rodríguez. Muchísimas gracias, Helen, por este enlace, amigas y amigos de Radio Caracas Radio. La bienvenida para todos a lo que es el boletín informativo correspondiente este martes 9 de noviembre. Comenzamos. Luis García, el venezolano, sí, respondió sin titubeo para los Astros de Houston y se quedó con el premio novato del año en la temporada 2021 de la Major League Baseball. Sorprende la publicación de la lista de candidatos al más valioso de la Liga Americana y no esté presente el catcher de los Reales de Kansas City, Salvador Pérez. En otros ámbitos del béisbol, esta noche, por segunda vez en la temporada, se medirán los eternos rivales Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas en lo que será el cotejo número 811 de por vida entre ambas escuadras. Se siguen disputando los cuartos de final de la Liga Fútbol Futsal 1 con los cotejos entre Vikingos de Miranda y Futsal La Fría del Sur y un partidazo que para muchos es la final adelantada, Dragones de Carabobo contra Caracas Futsal Club. En la jornada de ayer, tanto Bucaneros de La Guaira como Centauros de Caracas, candidatos a los máximos honores, clasificaron a la fase de los 4 mejores equipos del torneo. En la Fórmula 1, el español Fernando Alonso, piloto de la escudería Alpine Renault, explicó luego del Gran Premio de Mónaco que espera estar al máximo nivel para lo que será la Fórmula 1 en la temporada 2022. Y para culminar este boletín informativo lo haremos con una noticia vinculada también al automovilismo y al motociclismo también, porque el piloto de Ferrari Carlos Sainz y el múltiple campeón de MotoGP Marc Márquez han sido los nuevos fichajes para la última temporada de la famosa serie La Casa de Papel. Les invitamos a resguardarse en sus hogares, a cuidarse del COVID-19 y les deseamos un feliz día. Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR.